Bien, vamos a iniciar por la zona de la cabeza y el cuerpo, por favorcito, de nuestro cruce o las líneas de interés que acabamos de desarrollar. Vamos a posicionar, dice de qué película es la referencia. Es una película, se llama Kill Bill. Es una chica, este, ¿conocen a John Wick? Es más o menos como John Wick, pero versión femenina, pero con más referencias así de japonesas. Cha, 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 cha. Uya. Y de hecho hay una referencia padrísima, no sé si reconocen ese traje de Uma Thurman se llama la actriz. Ese traje hace una referencia como de hecho se trata sin pistola, dice Isabel, se trata de referencias de artes marciales. em, y ese traje es un traje histórico, aunque no es el mismo o no es el mismo diseño. Ese traje lo utilizaba Bruce Lee. De tal manera, conocen a Bruce Lee, me imagino. Sí. Quienes no lo conozcan, hay que ver e investigar sobre Bruce Lee. Bruce Lee fue uno de los mejores actores y artes marcialistas en todo el mundo. Y peleaba bien bonito, actuaba muy bonito. y, y esta ropa la utilizó en una película y fue icónica. Fue bastante icónica a lo largo de los años. Dices como el Einstein de las artes marciales, así es. Bien, de toda la ilustración en toda la hoja, vamos a posicionar, por favor, pero recuerden, el estilo va a ser el estilo manga. La referencia de todos los elementos las vamos a ir transformando y adaptando. Círculo principal para la cabeza, justo sobre la línea. Y digo justo sobre la línea, pero pegadito, por favor, a su lado derecho, a esta linecita. Pegadito a esta línea de interés de su lado derecho. Círculo principal para la cabeza. Que quede justo sobre la línea. De la línea ya no vamos a hacer la línea de los ojos porque esa va a ser la línea de los ojos. La línea de interés. Una vez teniendo el circulito, recuerden el proceso de lo que ya hemos visto, hemos practicado sobre la construcción, por ejemplo, de las cabezas. Adaptado al circulito, voy a colocar la barbilla en estilo manga, en versión anime. Recuerden, la barbilla muy pegadita al círculo principal. Diseño de la quijada hacia atrás. Y aquí me detengo un poquitito, porque antes me conviene realizar el volumen del cráneo hacia arriba y hacia atrás o hacia la derecha. Marcamos el volumen del cráneo, que quede pegadito a la línea de interés, pegadito a la cabeza, a la línea de interés. Básicamente la columna o el alto del cuerpo es la que se posiciona sobre esta línea de interés. Muy bien. Ahora, definimos, por favorcito, quienes recuerden un poquito sobre el proceso del diseño de las cabezas o de los rostros, marcamos la mitad del rostro, pero en un formato ligeramente curvo. Normalmente las caras no son planas. Marcamos la curva hacia arriba y le damos vuelta en la parte superior del cráneo, que nos va a ayudar al apartado del cabello. Bien. Rostro vertical. Dice, bueno, lo de la película, la referencia. Sí, esta película es de un director que en lo personal me gusta mucho. Quentin Tarantino. Mi tío Quentin Tarantino. Saludos, muchachos, para los que estén tomando un cafecito. Besito. Bien. En la parte de los ojos, como dice Lirio, salud también con cafecito. Salud, salud, Meli. Con agua, dice Isabel. Vamos a utilizar esta línea, muchachos. La línea de interés que habíamos colocado, esta la dejamos para los ojos, pero aquí, por ejemplo, la definimos un poquito. Nos detenemos donde creamos
que está completo el frente del rostro, ponemos un puntito y le damos vuelta con una pequeña inclinación hacia la derecha arriba. Esta zona lateral la vamos a dividir, recuerden, lo hemos hecho anteriormente, en un óvalo vertical que va a marcar el lateral de toda la cabeza. Esto no lo vayan a marcar tan fuerte. Acuérdense que el boceto siempre es muy clarito y de preferencia háganlo con un lápiz ya directo, porque lo vamos a estar limpiando poco a poquito. Bien, lo vamos a estar limpiando cada capa. Muy bien. En la parte superior del lateral, aquí en la quijada, aquí subimos y marcamos básicamente el centro de este costado. Si recuerdan, por ejemplo, aquí me voy a esperar un momentito para explicar lo siguiente. Aquí en el lateral, para quienes no recuerden o quienes tengan todavía un poquito de desconocimiento del diseño de la cabeza, normalmente después de una esfera marcamos las mitades, tanto en el frente, por ejemplo, la mitad del rostro, la altura de los ojos, pero en el lateral también es como una rebanada que se elimina en la esfera para poder ubicar aquí en el lateral también la mitad horizontal y la mitad vertical, que si se fijan, la mitad horizontal corresponde a la altura de los ojos y la mitad vertical corresponde a la parte de la quijada. En este puntito al centro, este puntito de aquí nace la oreja. Aunque el personaje no la tenga, muchachos, ahí en la escena, es muy conveniente dibujarla para que en otros personajes no se nos olvide. Aquí ubicamos el diseño de la oreja, como ustedes gusten diseñar la oreja. Incluso si le van a cambiar el diseño del personaje y su otro personaje se ve la oreja, pues aquí ya la van a tener definida. Muy bien. Voy a limpiar tantito. Voy a limpiar tantito este borde para poder definirlo mejor. Vean, vamos a hacer una definición primero de todo el cuerpo. Detrás de la cabeza, muchachos, hacia abajo a la derecha, a nuestra derecha, vamos a marcar la línea del cuello. Esa sería la línea del cuello. Debajo de la barbilla en inclinación a 45 grados. Marcamos las dos líneas para el cuello. Aquí me detengo porque el hombro justo inmediatamente colocamos, por favor, el área del hombro. Se fijan aquí montadito en la línea. Colocamos el círculo del hombro. En la línea del hombro, aquí el circulito pequeño, vamos a colocar, por favor, con un boceto de esqueleto o con un esqueleto, la posición del brazo. Y aquí, por favor, quiero que observen lo siguiente y tomen muy en cuenta las medidas, porque aquí lo vamos a utilizar. De lo que acabamos de dibujar en la cabeza, observen el tamaño de la cabeza. Para poder saber las distancias correctas del brazo, necesitamos utilizar la cabeza como medida. Es decir, del alto de toda la cabeza, de esto que acabamos de dibujar, hay una cabeza de distancia del hombro al codo y otra cabeza de distancia del codo a la muñeca. ¿Correcto? Repito, de la cabeza de medida de largo, de alto, hay una cabeza de distancia del hombro al codo y otra cabeza del codo a la muñeca. Esto quiere decir lo siguiente: tomo la medida de la cabeza como si la posicionara aquí con los dedos, no pasa nada. Marco una línea del hombro al codo y pongo un puntito. Tomo la medida de la cabeza nuevamente y ahora de la cabeza a la muñeca, perdón, del codo a la muñeca, aquí marco otra cabeza de distancia, pero es un poquito más pequeño a esta, fíjense, por la posición del brazo que va un poquito como hacia atrás.
más o menos o un poquito menos de una cabeza por la posición que va inclinadita hacia atrás del codo a la muñeca. Muy bien. Esas son las medidas aproximadas o promedio de una figura humana y también del estilo manga. Vean hasta dónde llega la mano, casi llega al borde. Bien, casi llega al borde de la hoja, se mantiene muy, muy en la orillita. Primero ese bracito, por favor. Aquí me detengo un poco. Nada más acomodo por acá la ventanita mientras van terminando. Bien, ahora vamos a tratar, si se fijan, el cuerpo no importa tanto más que el brazo. El brazo, como es lo que se ve al frente, necesitamos dibujarlo primero. Y aquí, por ejemplo, como es parte del diseño del vestuario, nos concentramos un poquito más en el vestuario. Hay un cilindro muy bien definido desde el hombro hasta el codo. Marcamos por favor el cilindrito, pero aquí en el codo le cortamos en diagonal. Esto es parte del vestuario. Ahorita le vamos a agregar las arruguitas o los pliegues. Un cilindrito. Ahorita le agregamos los pliegues. Del codo, aquí es muy importante, aunque casi no se ve ahí en la toma, marcamos la esferita del codo. Y del codo a la muñeca marcamos otro cilindro. De hecho, poquito antes de llegar a la muñeca, aquí marcamos el corte de la manga. Y la inclinación de la manga, pues si llega hasta el puntito. Esto es todavía parte del boceto y con la forma cilíndrica ahorita nos va a ayudar muchísimo a generar todos los pliegues. Muy bien. Ahí está la posición del brazo. Antes de dibujar el otro brazo, necesitamos posicionar el área de la mano. Si se fijan, la mano tiene una construcción de una caja. Bien, me acerco aquí la manita. Ahí está, junto con la mirada que ahorita la vamos a acompañar. Vean, la posición de la mano se mantiene tocando una parte de la línea de interés, pero en lugar de hacer un círculo, muchachos, nos conviene mucho utilizar de preferencia un recuadro. Este recuadro va a ser para la parte externa de la palma de la mano. Y ese recuadro lo vamos a transformar en una caja. La caja, al momento de darle volumen, una de las caras de la caja es para la primera falange de los 4 dedos hacia arriba. Tal cual, transformemos por favor esto en una caja. Vean, en la zona del pulgar sería el lateral de este cubo o de esta caja. Muy bien, una cajita, un recuadro, un cubo, un poquito más de volumen. Podemos completar incluso aquí la muñeca hacia dentro de la manga, pues con una pequeña línea, aquí el huesito de la muñeca. Ahora, antes de darle detalle, nos conviene mucho posicionar primero la línea de la katana, antes de darle definición a los dedos. Para esto hay que posicionar de manera muy muy específica el largo y la colocación en diagonal de toda la katana, de extremo a extremo. Para esto, por favor, muy importante, abran ahí su hoja, su toma total y completa. Bueno, aquí me espero un momentito. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas hasta este punto, muchachos? Muy bien, ahí está Meli. ¿Quién falta de terminar? Ahí levante la mano, por favor, para aguantar un poquitito. Los demás continúen. Me avisan, Montse, ¿ya quedó? Ok, perfecto. Bien.
Mientras vamos avanzando, quienes faltan de terminar, por favor, muchachos, necesito que observen aquí lo siguiente. La posición de la katana tiene que ser muy, muy específica, de tal manera que la línea o las dos líneas pasen sobre la mano, más bien dentro de la mano, pero al mismo tiempo pasen sobre la boca. Exactamente. Voy a marcar una línea, que van a ser dos. Una línea en la parte de abajo y por favor hagan la curva grande, la curva amplia. Miren aquí para que observen toda la hoja. Que pase por la parte baja de la boca una línea y la otra línea paralela va a terminar de cubrir la boca. Necesita exactamente cubrir la boca. Así que hagan las dos líneas que cubran específica y exactamente la boca. Si no, no va a funcionar. Debe cubrir la boca. No importa que hagan un rayaderillo, pero háganlo muy clarito. Sí, háganlo clarito. No importa que hagan muchas líneas y que empiecen a decir, ah, no me queda, no me queda, no me queda, pero háganlo clarito. Porque ahorita lo vamos a ir borrando un poquito. Muy bien. Ahora, observamos nuevamente. Chisme, chisme. Ayer se salió, no sé quién, A ver, pero ayer Gabriel, se salió. tranquilo, Gabriel, tranquilo, Gabriel. Vamos a concentrarnos acá en el dibujo, por favor. Colocamos la katana, pero observen, hay una parte más ancha donde está el mango. Aquí si observamos la parte más ancha donde está el mango, aquí la definimos. Vayan ajustando, repito, no importa que haya un montón de líneas, pero háganlas claritas las líneas para poder definir o delinear en un momentito más perfectamente la colocación de la katana. En la parte del mango, aquí me regreso a la parte derecha, izquierda, perdón, colocamos el inicio del mango, o la guarda, se le llama la guarda, con una forma ligeramente ovalada o cuadróvalo. Vean, aquí tiene como un ovalito donde inicia el mango. Pasa por la primera mano. Aquí me conviene mucho posicionar la segunda mano, pero también con una caja. Observen, por favor, a la misma altura o prácticamente que esté en medio. La parte superior de la caja que correspondería a la primera falange de los dedos y hacia abajo o la palma de la mano, la otra cara del cubo y el lateral del cubo. Esto ya no lo voy a hacer porque aquí me conviene mejor dibujar el óvalo justo en el centro de la guarda, donde termina la guarda y hace ahí un freno donde llega la mano, pero que la guarda quede exactamente ahí. ¿De acuerdo? El inicio del filo de la katana, también con un ovalito aquí en el centro. Y de ahí ahorita vamos a definir absolutamente el largo de la katana, pero hasta ahí el boceto está perfecto. Acompañado con esto, muchachos, necesitamos completar el otro bracito, que va a ser muchísimo más sencillo y ya ni siquiera lo tenemos que medir tanto. Nos enfocamos más en la manga. Debajo de la segunda mano, el inicio de la manga en cilindro. De la muñeca hacia el codo, tratamos de observar dónde queda el doblez del codito, y aquí terminamos el primer cilindro, que casi va en la misma línea, ¿no? Del codo al hombro del otro lado, debajo o tocando la barbilla, ahí se posiciona el resto del brazo hacia el hombro de la parte de atrás. Esto casi no se define mucho en la forma del brazo, pero sí ahorita vamos a definir los pliegues. Bien. Ahora, ya que estamos en este punto, vamos a tratar de completar el resto del cuerpo, que ya no necesitamos tanta
tanta definición. Simplemente aquí debajo de la cabecita marcamos la caja nuevamente, otra caja, que va a encerrar la base de la cabeza, o bueno, más que una caja es como un cilindro grandote. Debajo de la cabeza toca la parte del hombro y la espalda alta, ligeramente encorvada o en arco, hasta donde termine su dibujo, su papel. Bueno, el margen más bien. Coloquen por favor espalda. Si les quedó espacio como a mí en la parte de abajo del brazo, de hecho ahorita se va a cubrir un poquito más por el vestuario, pero coloquen el término de la cajita o del costado del cuerpo. Bien. Bueno, regreso a la parte importante de las manos, pero antes y muy importante, vamos a comenzar ahora a definir el dibujo, todo el dibujillo, pero necesitamos, como esa es la primera capa del boceto y necesitamos diferenciarla contra la segunda capa, hay que limpiar. Esas son, si se fijan, apenas puras figuritas geométricas como legos que vamos posicionando, acomodando, armando, componiendo, refiriéndonos a la composición, ubicando en la cuadrícula. Esta primera capa, repito, limpiamos, que apenas logres verla, porque ahora viene la definición del dibujo bonito. En el dibujo bonito vamos a agregar el diseño de los dedos, ojo, nariz, boca, cabello y las arrugas o los pliegues de su vestuario. Bien, muy importante para que nuestros dibujos siempre salgan limpios. Que no nos vayamos a manchar las manos después y que vaya a quedar toda la hoja toda grisácea. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, todo bien. Acuérdense, muchachos, y algo muy importante que creo que no he mencionado en las últimas sesiones: no se trata de hacer un dibujo idéntico como la referencia fotográfica que tenemos ahí. Acuérdense que hay que hacer un estilo propio. Todos ustedes tienen una manera de dibujar. Por favor, utilicen su estilo y háganlo a su manera. Estamos siguiendo una regla, como lo estamos posicionando y acomodando. Estamos siguiendo reglas, pero a fin de cuentas la manera o el resultado final de tu dibujo corresponde a tu estilo. Si sale ligeramente más largo, más chaparrillo, más gordillo, más estilizado, con el cabello cortito, con el cabello largo, con los ojos más chiquitos, más largos, o más altos, más cuadrados, más redondos, no importa si al final conseguimos el sentimiento o la emoción de la escena, ¿de acuerdo? Ahí, por ejemplo, en esa escena, Uma Thurman está a punto de pelear como con 100 villanos. Es un lugar lleno de puros hombres tipo vestido de negros con antifaz, y ahorita ahí se ven en la parte de atrás. Son un montón, pero una cantidad exagerada de villanos, y Uma Thurman ahí es la posición inicial de su ataque, antes de que la ataquen. Dice de Yakuza, los japoneses. Esta posición es antes del caos. Y no, es impresionante la escena. Es muy buena. Bien, empezamos a definir, por favor. Ah, es cierto, los 88 locos, dice Luca. Bueno, casi 100. Pero son así una cantidad exagerada de villanos contra una sola persona. Vamos a definir, por favor, la manita. De izquierda a derecha, vamos con toda la definición. Aquí me acerco nuevamente a la mano. Vean, por favor, en la referencia de abajo, aquí hay una mano, un par de manos. Quiero que lo vean para poder definirlo mejor. En la parte superior de la caja o del cubo, vamos a colocar muy clarito los nudillos a manera de semillas. Una semilla, 2 semillas, 3 semillitas y 4 semillitas. La parte superior de los nudillos. Esto nos va a ayudar a definir el marco en la parte externa donde está el dedo meñique,
Definimos la manita un tanto cuadradita, el borde de la mano y un poquito el huesito de la muñeca. Si observan aquí el huesito de la muñeca. Cada nudillo tiene un poquito de relieve que lo vamos a marcar ahorita con la tinta. Un nudillo, dos nudillos, tres nudillos. Esto lo vamos a definir ahorita con la tinta. Ahora, el dedo índice es el que más se alcanza a ver, o el que está encima de todos los demás. En este primer nudillo marcamos solo una falange ligeramente más elevada o arriba de los otros tres deditos. Dedo índice. Observen el pliegue donde dobla y abraza el mango de la katana. Aquí por debajo, como una letra C. Y por debajo del mango de la katana, el resto de la muñeca y el nudillo del dedo pulgar, que aquí se va a ocultar. Y se tiene que ocultar por debajo. Dedo pulgar. Son los dos dedos principales. Y si se fijan, el dedo pulgar sobresale por arriba del mango de la guarda de la katana con la punta del dedo y toca el dedo índice. Y se alcanza a mostrar un poquito la uña. Ahí el dedillo pulgar por la parte de atrás. Bien, dedo índice y lo completo. El otro dedo, desde el dedo medio, anular y meñique, solamente lo que se alcanza a ver, muchachos. Dedo medio, dedo anular, dedo meñique, un poquito más cortito. Bien, ya tenemos la primera manita y por favor háganle al menos el inicio de la manga. El inicio de la manga. Ya está ahí. Ahorita le continuamos con el resto del brazo. La otra manita. Comenzamos de preferencia con el pulgar. Ah, no, perdón. Primero con la guarda, con el tope de la guarda. Aquí definimos mejor. Tiene unos orificios que no se alcanzan a ver muy bien, pero yo le voy a dar un detalle así como triangulitos. Voy a poner un detallito triangular en la guarda. Como no alcanzo a ver cómo está la definición absoluta, voy a hacer así como triangulitos de pizza para decorar aquí el diseño de la guarda. Si alguien lo quiere decorar distinto, perfecto. El inicio del filo de la guarda, o bueno, más bien ya de la katana. Y aquí el inicio nada más. Ahorita ahorita continuamos con el resto. Nada más el inicio de la katana. Ahora sí, detrás de la guarda, detrás del tope de la guarda, vamos a comenzar con el pulgar. Que quede al mismo tamaño que el anterior, por favor. Únicamente se ve la punta del pulgar, junto con la uña, por favor. Y desde arriba, ya no se marcan los nudillos. Únicamente el del dedo índice. Es este que va por aquí. Solamente el nudillo del dedo índice. Y detrás del pulgar aquí queda la primera falange. Ya la segunda y la tercera pues quedan detrás del dedo pulgar. Debajo. Dedo medio, observen. Vamos completando con una división como en la anterior, pero ya sin definir los nudillos. La primera falange queda aquí cortita. Puedan definirlo, aunque sea muy clarito, por favor. Primera falange, aquí cortamos. O definimos la articulación. Segunda falange, da un poquito de vuelta y cortamos como cilindritos, y la punta del dedo a la par del dedo pulgar hacia abajo. Tercera falange y marcamos la uña.
Dedo anular, igualito a la misma altura, misma posición y colocación. Primera falange, háganlo cada vez con menos líneas o menos detalle. Segunda falange, tercera falange, pegadito al dedo medio. Dedo meñique, más pequeñito nada más. Primera, segunda falange, tercera falange. Y luego el resto de la mano, por debajo del mango, lo completamos con las almohadillas de la palma y el músculo del dedo pulgar por debajo. Dice esa canción es de Grandes Héroes. Ay, no la escuché. ¿Esta o la anterior? La de Ojo de Tigre. El inicio de la muñeca. Inicio de la manga. Aquí lo voy a ajustar un poquitín. Ahí está el inicio de la manga. Ahora, como ya tenemos ambas manos, hay que darle la definición absoluta del mango de la katana entre una y otra mano. Entre una y otra mano. Y de preferencia, muchachos, tiene una decoración así muy bonita de unos rombitos. Si tienes espacio para diseñarlos y colocarlos, nada más los puros rombos y lo demás de preferencia lo rellenamos un poco. Bien, aquí termino nada más el manguito de la katana y nos esperamos un minutito. Hay unas partes donde no se definen mucho los rombos, pero si ustedes lo quieren marcar mejor o decorar con mayor claridad, pueden hacer. Ahí está. Aquí me detengo un momentito. Voy a ajustar esta muñeca que me quedó muy ancha. Se cayó y se hinchó, pero voy a reducirla un poquito. Ahí está. Bien. Ya tenemos algo de lo más importante que son las manos. Claro que sí, Monse, si quieres ver. Ahorita nos alcanzas. Bien, ¿alguna duda hasta este punto, muchachos? En el diseño de las manos vamos a tener que observar muy bien la proporción porque depende mucho para el diseño del rostro. Vemos de córrele. Quiero que observen antes lo que, si se fijan en la referencia, muchachos, en la parte de abajo tenemos que observar primero los ojos. ¿Cuál de las tres imágenes en la parte de abajo le ayudaría para el estilo de Uma Thurman? ¿Cuál se le parece más? De hecho, ahí puse tres opciones por si quieren cambiar un poquito el personaje o el diseño del personaje. Dice Meli el tercero. El tercero aquí tiene una mirada más o menos similar. La 3, bueno, igual la tercera, si se fijan, los ojos son como rectangulares. Pero Uma Thurman en la escena, el párpado superior es un tanto curvo, ¿no? Ovalado o con forma de semilla. Al momento de adaptar el estilo del manga o del anime, el anime recuerden que es una animación del estilo manga, necesitamos adaptar muy bien, sobre todo el tamaño de los ojos. Si se fijan en el rostro natural de un rostro humano anatómicamente correcto, como en la fotografía, los ojos normalmente se dividen en 5 partes. En el caso del estilo manga o el estilo anime, se tiene que dividir en 3. ¿Cómo se llama esta personaje, muchachos? De aquí abajito, la primera. Esta de aquí, que es el ejemplo que podemos poner. Si se fijan, la línea de los ojos, Ania, gracias. Si se fijan, la línea de los ojos está dividida en 3 partes, ¿de acuerdo? Son ojos muy grandes, casi no tienen nariz y mencionábamos que la boca es muy pequeñita. Entonces necesitamos primero observar la proporción para no fallar en el estilo
necesitamos observar. Y en la tercera, vean la división de los ojos, que también es en tres partes. No tiene un detalle minucioso o pequeñito al momento de proporcionar los ojos. Son muy grandes, casi no tiene nariz y la boca apenas está visible. Entonces, esa misma línea, vamos a seguir nosotros, por favor, para el rostro. Ahorita continuamos con el resto del cuerpo. La línea de los ojos, recuerden, la dividimos en tres partes. Separación entre un lagrimal y otro. Solamente es lo que dividimos. Ahora vean el diseño de los ojos y recuerden, si ustedes ya han dibujado algún otro personaje en el estilo, vamos a traerlo a nuestra mente y aplicarlo aquí en el dibujo. Voy a comenzar con su ojo izquierdo, que es el más completo. Definimos primero el párpado superior en el estilo del personaje al convertirlo en manga o anime. Lo voy a realizar no tan alto por la mirada más horizontal, y la base del ojo apenas a veces se marca, otras veces no tanto, pero aquí creo que sí me conviene definir un poco. Base del ojo, pero sin líneas dobles, con una sola línea estará perfecto. De preferencia, primero vamos a definir los marcos o los párpados. El otro párpado, de igual manera, si quieren tomar la referencia de cualquiera de las tres, ven aquí el diseño del párpado superior, tiene que quedar siempre mucho más grande, más grueso el párpado superior por la cantidad de pestañas, y el párpado inferior apenas una línea, apenas visible. Muy bien. Ahora, la colocación del iris y pupila también tiene que ser más grande de lo normal. Aproximadamente en un ojo humano, el iris abarca medio ojo, pero en la proporción del ojo chiquito de un ojo humano. En este caso, abarca un poco más grande, aparte por el tamaño de todo el ojo. Colocamos, por favor, simplemente haciendo casi a la mitad o a la mitad de todo el ojo para el iris grandote, pero haciendo y definiendo que se esté observando hacia su izquierda, a nuestra mano derecha. Colocamos la posición del iris y pupila. Y por favorcito, agreguen en los detalles extremadamente importantes, y sobre todo en el diseño manga o anime, de la pupila y un juego de brillos. Puede ser uno, en este caso creo que le voy a poner uno arriba, que es el principal, y uno abajo. Le voy a poner el brillo de la katana como si la katana reflejara o rebotara la luz de abajo hacia arriba. Este brillito de abajo. Pupila normalmente son más oscuras, aunque a veces no van en totalmente negro. Y hay una sombra que proyecta la pestaña sobre la mitad de la pupila, o del iris, perdón, en la parte de arriba. Lo mismo para el otro ojo. Pupila un poquito más oscura. El brillo principal arriba a su derecha. Y yo le agregué un brillo de abajo, que es el rebote de la luz de la katana, de abajo hacia arriba. La sombra del iris proyectada por la pestaña superior. Me quedó muy separado el ojo, ¿verdad? Casi así. Bueno, no, pero el del dibujo. Este lo voy a mover tantito. O sea, un poquito nada más. Un poquito, porque si no luego se van a ver los ojos así medio viscos. Dice Monse, me quedó china. Ah, está perfecto. Está mejor que quede china, porque así el gesto le va a quedar mejor. Sí, en la mirada. Sí, no, en este caso no tiene que tener los ojos así grandotototes y muy altos.
Bueno, sí son grandotes, pero son más horizontales, más chinos, como el de Monse. Repito aquí el área el iris, pupila, los brillos, brillo de abajo. Ajusten. Esto dediquen un poquito más de tiempo porque lo más importante en el diseño, aparte de todos los detalles del cuerpo, pero este se conserva lo esencial. Ahora, tiene una línea doble en el párpado superior para la cuenca o el pliegue de la cuenca del ojo. Aquí lo marcamos, en la fotografía también se observa. Línea de la cuenca. Arribita, línea de la cuenca. Una sola línea nada más. Ay, casi no se ve, Monse, tienes un efecto ahí de desenfoque. En la cámara así como que se desenfoca todo, pero ahorita lo mostramos, no te preocupes. Ahora, vean por favor el diseño de la ceja. Como en muchos personajes, las cejas se son súper delgaditas. Pegadito a la línea, pero antes. Recuerden la división. Vean aquí. Vamos a dividir en 3 partes todo el alto de la cabeza. Cortando un poquito la frente. Aquí. Una. Y hasta la barbilla. Toda esa área se divide en 3. Para las cejas y para la nariz. Aquí el primer tercio a la altura de las cejas, el segundo tercio a la altura de la nariz y el tercer tercio para la zona de la boca. Acuérdense de la división de 3 partes al alto de toda la cabeza, de todo el cráneo. Aquí marcamos y cortamos un poquito en la frente, ceja, nariz y barbilla. Sobre la línea de la ceja marcamos por favor pegadito a los ojos. Que quede el diseño de las cejas muy bonito. Normalmente son muy estilizados. Si le quieres poner un mayor grosor al diseño de las cejas, ve diseñando, pero al mismo tiempo que quede finito el trazo. Ceja de su ojo derecho, que ahorita la vamos a conectar con la nariz. Con muchísimo cuidado hacemos la conexión de la ceja, pero sin tantas líneas. Si acaso, o bueno, de hecho aquí sí se puede marcar el tabique, así en el contorno de su lado derecho, hasta diseñar la base de la nariz, pero por favor que quede arriba de la katana. Por supuesto, la katana únicamente debe cubrir la boca. Dibujamos, como está en un primer plano, voy a marcar solo la fosa nasal. Y si acaso una pequeña linecita en el exterior de la fosa, como un detalle súper minucioso. Y con eso, no hay que saturar, casi ni se dibuja la nariz, pero por la posición que está casi de perfil, sí nos conviene hacerlo. Ahora la otra ceja también pequeñita y minuciosa, muy estilizada a la altura de la línea que ya colocamos. Y tiene un pequeño gesto, muchachos, aunque hay un mechón del cabello en la frente que hace cubrir un poquito el gesto, pero aquí hay un pequeño pliegue. Aquí, este pliegue del gesto entre la ceja, o pegadito a la ceja. La parte externa. Observan ese pliegue, este de aquí, que es el ceño. Entre una ceja y otra. Bien. Ahora, no tiene boca cubierta por la katana, pero vamos a definir el marco desde la frente. Aunque aquí vamos a definir mucho también por el cabello. Pero definimos por favor el borde de la ceja. Una parte de la frente, si ahorita lo cubres con el cabello, pues no pasa nada. Ahorita lo incursionamos por encima. Pómulo, encima de la katana, a la altura de la nariz. Ahí parte del pómulo. A la parte de abajo, barbilla. Me detengo para dibujar la katana y la quijada hacia atrás. Ahorita, aquí me freno porque
esta parte va, muy seguramente, a menos de que le cambies el diseño del cabello, va a estar cubierta. Y ahora sí, vamos a definir, por favor, todo el largo de la katana que corresponda a la misma posición del mango, que vaya a la par. Miren, aquí me voy a inclinar un poquitín. Voy a hacer una línea, ahora sí de preferencia una o máximo dos líneas que nos lleven es exactamente a la posición de la katana, más ancho hacia la izquierda o hacia el mango de la katana y un poquito más angosto hacia la punta, pero que cubra, por favor, absolutamente la boca. Hay unas líneas de luces y sombras que tenemos que utilizar de manera muy inteligente, sin saturar, pero antes limpiamos. Si hay algunas líneas que quedaron dentro de la katana, ahora hay que borrarlas totalmente con un borrador, ya no con la goma. Tienes por ahí un borradorcito, una goma de migajón. Limpiamos absolutamente toda el área del filo de la katana. Y observen, hay un juego de brillos. Esto le va a dar mucho el aspecto metálico. Al inicio, en una forma como de recuadro, despegado de las orillas. Luego tiene otro recuadrito por aquí, me imagino que es como un sello o algo así. Y hacia la punta, dos líneas, o tres líneas más bien, y me acomodo, que queden despegadas. Una, dos y una en medio. La del medio se queda más pegadita hacia abajo. Y de preferencia, esta de abajo, me quedó muy delgadita, la voy a hacer un poquito más ancha. Esta de abajo, de preferencia desde el boceto la rellenamos. Eso le va a beneficiar muchísimo en el aspecto metálico. Y la mitad de arriba podemos incluso como sombrearla en un achorado, pero mucho más clarito. Más clarito. Todo lo demás que se mantenga en vacío, en blanco, por favor. Eso lo vamos a hacer de preferencia con los marcadores. La katana, como son, los marcadores tienen más punto fino, que me ayudan más con punto fino que con acuarelas. De preferencia con marcadores. Si no tienes marcadores, con lápices de colores o con el mismo lápiz gris, puede ser. Bien, ahora vámonos con el diseño del cabello, que ya esto va a estar relativamente sencillo, pero hay que definirlo muy bonito. Vean la definición, por ejemplo, del cabello. La segunda, ¿cómo se llama, muchachos? ¿La conocen? Con acuarela puede ser, aunque con el filito, Monse, del pincel, así el filito, una mala punta. Pero va a ser sencillo, va a ser en grises. Bien, como la segunda referencia de aquí abajito, entre la segunda y la tercera, sumamos esos estilos y vamos a diseñar, por favor, el cabello de Uma Thurman. Si le quieren agregar el mismo peinado, de hecho creo que le conviene muchísimo que nos guiemos 100% en la posición de su cabello en la escena, porque es una referencia de como el resultado de la batalla. Aquí, por ejemplo, empiezo con el mechoncito de la frente, está ligeramente despeinado, nada definido, sí, de hecho, como cuando haces mucho ejercicio.
terminas todo despeinado. Bueno, ustedes, yo no tengo pelo. Colocamos los cabellos definidos en cada mechón. Vean, definan cada mechoncito. Se te despeinan las cejas como a mí, dice. Oye, sí, de hecho sí. Antes me faltó, perdón, el volumen del cabello. Ya tenemos el volumen del cráneo, pero ahora el volumen del cabello mucho más amplio, hacia arriba y hacia atrás. Incluso si quieren que toque el borde de la hoja o del espacio que definimos, estaría perfecto. Claro que sí, Carol, le pueden modificar el cabello, lo mencioné, y si quieren hacerlo, son libres absolutamente de poder cambiarle, cambien el peinado si quieren, pero les aconsejo que lo hagan independientemente del diseño del peinado, que sí se vea como muy alborotado, medio alborotado, es una batalla, o sea, no va a estar sumamente peinadita. Colocamos el volumen del cabello, izquierda, derecha y hacia atrás también, y voy a poner primero, miren, el cabello va a llegar cubriendo prácticamente la espalda alta. Hago la silueta. Hasta aquí debe llegar el cabello de mi personaje. Y se le puedo poner cola, sí, sí le puedes poner, le puedes agregar los elementos que quieran. Si alguien va a modificar el diseño de su personaje, háganlo. De verdad, nada más aunque al final la pose sea sí muy intensa. Colocamos los mechoncitos al frente. Yo voy a poner uno. Observo las referencias. Voy posicionando, voy adaptando el diseño. De manera muy, muy, muy bien definida cada uno de los mechoncitos. Definan los mechoncitos. No dibujen así todas las líneas así rellenando pelo por pelo. No, no. Se dibuja por mechones bien definidos. Observen las referencias de abajo. Traigan a su mente los personajes que en algún momento o muy posiblemente ya han dibujado. Y recuerden que, por ejemplo, el cabello no se dibuja por pelo por pelo. Se dibuja mechón por mechón. Mucho les gusta dibujar cabellos. Observen, cada mechón lleva como un ritmo diferente. Esto al momento de diseñar, piensen un poquito como en el caos de su cabello. Algunos mechoncitos se entrecruzan. Definan también el cuello. Si tienen ahí el espacio para la definición del cuello, detrás del cuello pues siguen dibujando ahí mechoncitos, pero mechón por mechón. Dice, mira, me gusta mucho dibujar cabello. Sí, normalmente o particularmente en el estilo, el cabello es súper, súper destacado para estos dibujos. Aparte de los ojos, el cabello es de lo mejor, refiriéndonos al estilo del manga o anime, lo que mucho destaca o lo que la mayoría de los ilustradores en ese estilo como que enaltecen o resaltan muchísimo el diseño del cabello. Dice Monse, mi cabello cuando me levanto en la mañana. Ándale, de hecho es el estilo, ¿verdad? Como cuando te levantas en la mañana o cuando terminas de hacer ejercicio o cuando estás a punto de una batalla como con casi 100 villanos. Ese mero, ese es el estilo que le tienen que dar, muchachos. Aquí voy a dejar que se cubra la oreja, pero no totalmente, fíjense, le voy a dejar una parte de la orejita como un detalle, en la parte de arriba visible, así, si alguien lo quiere hacer también, hagan una parte del cabello, cubra una zona de la oreja, o si la quieren cubrir totalmente, pero piensen muy bien la definición de su personaje. El cabello es sumamente importante. El cabello
básicamente la función es enmarcar el rostro. Imagínense la importancia del cabello para darle un sentido mayor o aumentar digamos, como lo atractivo de su mirada, lo atractivo de su rostro, o que haga ver bien su rostro. Esa es la función del cabello. Fíjense muy bien hacia dónde van a colocar los mechoncitos. Uno que caiga aquí por encima del hombro. Traten de calcular muy bien, hacer casi que contadito los mechones, porque ahorita los vamos a entintar, ¿eh? Dice, ahorita estoy batallando con qué peinado le pongo. Si estás batallando, Meli, el consejo más importante es sigue esto. Sigue esto porque si no te vas a retrasar. También, muchachos, si alguien quiere o tiene la intención de cambiar el cabello, pero no tiene una idea muy clara, de preferencia síganlo, sigan esto y ahorita le van como modificando. Eso es muy importante al momento de diseñar. No siempre a la primera sale. Muy bien, Carol. Lo que está haciendo Carol. Aquí el apartado. Bueno, casi un apartado. Me está gustando mucho su cabello. En la parte de atrás no tienen que rellenar o cubrir todo. Concéntrense por favor en los contornos primero. Por ejemplo, en la parte de arriba la pueden dejar apenas unos mechoncitos ahí que salgan, así unos mechoncitos rebeldes, unos piquitos. Dice, yo cuando me peleó con mi mamá, ándale, así ya se ve mejor, no sé. No, pero me mandaste mi captura. Cuando me peleó con mi mamá. Me tienes peleando con tu mamá, Dulce. Colocamos los mechoncillos. En ese sí me estoy divirtiendo mucho. Yo tenía mucho que no dibujaba un cabello así. Las puntas, aquí en la parte de abajo, tiene todavía más detallito. Diviértanse ahí con cada terminación de los mechones, algunos en curva, otros cruzados detrás de los que ya van dibujando, en diferentes sentidos, mechones dobles, pero solo las puntas, no al relleno del cabello. El relleno del cabello realmente no importa. Si se fijan en las referencias, al interior de todo el volumen del cabello prácticamente no hay mechones. Un par de mechoncillos, pero no se satura. Tiene que ser mucho más simple o minimalista. Creo que me va a terminar encantando esta ilustración. Yo era muy fan de las películas de Kill Bill cuando las primeras que salieron. Yo andaba así con un palo de escoba, hasta que me regañó mi mamá y dejé de hacerlo porque rompí varias cosas. Entonces ya mejor me puse a dibujarlas y ya no jugaba con el palo de la escoba, porque nunca me quisieron comprar una katana, imagínense. Así con la escoba rompí varias cosas. Imagínense si si me hubieran hecho caso, porque sí se las pedí. Mamá, cómprame una katana. De hecho, mi mamá también tuvo la culpa porque me dijo, no te voy a comprar una katana, tienes ahí un palo de escoba. Dije, hecho. Agarré el palo de escoba y empecé, pum. Ya no le gusta a mi mamá tampoco eso, entonces dijo, ni el palo de la escoba ni la katana. Dice, tendrás que ir a Japón con
Hattori Hanzo dice: Yo tengo una katana de plástico, dice Luba. Ay, qué padre ustedes, que si les compraron una katana. Sí, a mí no me la quisieron comprar. Ahí está el cabello, creo que me está gustando mucho. Bien, con eso, bueno, le voy a poner un par de mechones como los anteriores. Qué bonito, Karen, muy bien. Ahorita mostramos el dibujo después de los pliegues de la ropa. Bien, no saturan el cabello. Recuerden que únicamente los contornos de preferencia son los que son realmente lo que más importa. Le voy a poner un mechoncito aquí en la frente, muy delgadito. Se ve muy peloncilla de la frente. Así de los cabellitos delgados, de los característicos detallitos. Ahí está, dice Monsen, y a mí ya somos dos, Monse. Sí, le voy a pedir una katana de Navidad a ver si me lo traen. Bien, voy ahora con el pliegue de el brazo. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, ahí Monse, Meli, Gabriel, ¿vamos bien hasta aquí? Isabel, ¿todo bien? Dice: mi amiga tiene una katana así de plástico, pero parece de verdad, hasta viene con su estuche. Órale. Sí he visto de esas, pero no, fíjate que voy a comprar una. Ya soy adulto. Ya me voy a revelar. Voy a comprar una. No, pero mejor la dibujo. Dice de una serie que se llama Demon Slayer. Ah, ¿cómo no? Sí, 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 la conozco. Bien, vamos ahora con el pliegue, por favor. Al igual que en el cabello, diviértanse con los pliegues del vestuario. Ojo, con una de papel. Oye, sí hay unas de cartón, fíjate, hay unas de cartón que obviamente no son para jugar así, papapam. Pero las de cartón, cuando las hacen de cartón y las pintan, están padrísimas. Hay unas muy bonitas de cartón que están así como que nada más para decorar, están padrísimos. Bueno, a lo que voy. El diseño de la manga, hay que aumentar el espacio de la figura humana que ya dibujamos, todo el cilindro que posicionamos para el brazo. Recuerden que en el vestuario siempre se dibuja encima o fuera de la figura, y en este caso particular hay que ir dibujando los contornos con pliegues. Vean, por favor, con pliegues. Cada pliegue es una gota larga, 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 como ceja, como una cejilla. Vean, aquí en la parte interna del codo, no sé si también se le llama, cómo se le llama la parte interna del codo? No sé si también se le llama como la parte interna de la rodilla, la corva. No sé, vamos a llamarle la coda. Si el codo, lo de afuera, la coda, toda de ahí. Colocamos pliegues. Unas montañitas, un juego de montañitas en la zona del bíceps, que quede oculto. Ah, y aquí se me pasó dibujar primero el hombro antes que los mechones. Perdón, me voy a tener que quitar un mechón porque debe quedar el codo, perdón, el hombro arriba. Aquí. El hombro por encima del mechón. Ahí está. Antebrazo, no, el antebrazo es del codo a la muñeca. Esa es la zona del antebrazo. Sería antecodo. Dice, creo que fosa del codo. Puede ser. Fosa del codo me parece más lógico.
Dice, le quedó más padre que en la foto. Sí, yo lo sé, Meli. Me quedó más chido mi dibujo que en el de la foto. Bien, colocamos ahí. Por favor, cuidado con los pliegues. Hay que marcarlos como forma de gota. En la parte externa tiene menos pliegues. Coloquen, por ejemplo, gotas más largas. Y fuera, por favor, fuera de la figura humana. Fuera del cilindro. Aquí me quedó espacio para dibujar el codo y le agrego unos pliegues. En la parte que conecta con el cuerpo, muchachos, el vestuario no tiene la misma posición a menos de que sea como de esos trajes de licra pegaditos a la piel. Por el diseño del vestuario, que es un poquito más holgado, más suelto o más grande, tiene una inclinación triangular hacia el costado del cuerpo. No sigue el mismo ritmo, la misma línea del brazo. Se queda hacia el costado. Aquí le agregamos nuevamente un juego de pliegues. Lo que le va a ayudar muchísimo, muchísimo, y eso es un detalle que me encanta en los dibujos, es la costura. ¿Dónde termina y comienza el brazo? En el hombro. Aquí voy a colocar una costura con una sola línea. Una sola línea. Donde termina, donde más bien se conecta la manga. Vean, esa línea es para la costura. Y la misma costura desde el hombro, haciendo un pequeño zigzagueo al codo. Vean, esa es la costura. En el antebrazo, costura, sigan un poco de zigzagueo hacia la muñeca. Bien. Esta misma costura, o casi a la par, necesitamos ponerle dos líneas para la línea de la vista, que es la línea negra. Esto le va a dar un aspecto súper padrísimo en el juego de los pliegues. Vean, por favor, vayan dibujando también un juego de pliegues. Aquí un escaloncito. Muy bien, Carol. Ahí ya terminó sus líneas. Hacia el hombro. Aquí sube por el hombro. Da vuelta. Esa es una línea de la vista negra. Y tiene que ser absolutamente paralela. O sea, línea doble. 100% paralela. Si hay una curva, repetimos. Todo. Ambas líneas. Hasta terminar el brazo. Y si quieren, para no confundirnos, esa línea negra con el lápiz la rellenamos con achurado, pero sin saturar y sin presionar demasiado fuerte. Pero sí nos conviene hacer la separación, el cambio de color, porque se va a entintar totalmente negro. Ahí está, va a quedar padrísimo. El otro bracito, ojo aquí, observen, pongan mucha atención en esto. El otro brazo, como va más lejos, ¿qué es la característica cuando un elemento va más lejano, muchachos? ¿Se dibuja igual que el primero o que el que va de frente, o tiene menos detalle? Para el brazo que está afuera, solamente jugamos con los contornos de los pliegues, menos detalle, exactamente, Carol. Menos detalle, solamente el contorno, ni siquiera hay que definir dónde llega el codo, dónde da vuelta el bracito, no hace falta. Detrás de todos los elementos que tengamos ahí, de la katana, de la mano, del cabello, hacemos solo el contorno. Lo que sí, por ejemplo, es la línea negra, acá, en la parte de arriba. Y al centro tiene muchos pliegues, pero ya ni siquiera seguimos un ritmo
únicamente vamos colocando dentro del área juego de pliegues. Que no toque los bordes. No hace falta. Entre más lejano un elemento, menos detalle se dibuja. Dice, sí, de hecho sí vamos a incluir los extras. Si no nos queda tiempo para hacerlo en la clase, se lo voy a encargar de tarea, pero sí, de preferencia sí hay que incluirlos. Están bien fáciles los extras, nada más puras manchillas de una cabeza y con ojillos. Ni siquiera ojos, un antifaz, está padrísimo también el diseño. Para terminar, creo que nada más me falta el cuerpo y listo. Aquí me detengo para que me alcancen hasta este punto. Completo, fíjense, en la espalda también tiene una costura, no sé si la ven, aquí justo en medio de la espalda, una costura, ahí le pongo una línea doble y listo. Sí, vamos a pintar el fondo, sí, es muy importante el fondo también. Bien, hasta ahí el personaje, que para mi gusto ha quedado padrísimo. Hay que limpiar, miren, lo muestro. Hay que limpiar, por favorcito, todo el dibujo con la goma sin borrar nada, a excepción de que hay algunas líneas. Es más, miren, primero utilicen una goma de borrar antes de la limpieza de la goma moldeable. Primero sí borren todas las líneas que ya no nos vayan a servir. Les recomiendo mucho tener un pincelito de estos de los de cerdita así gruesecilla para borrar, y en lugar de que lo hagas con la mano, con un pincelito bien así, bien fresa. Hay unas escobetillas que venden en tiendas de arte que son para como pinceles de cerdita dura, como cepillitos. En lugar de quitarle con la mano, usas el cepillito este para quitar el polvito. O le soplan, pero no le echen babilla. Todas las líneas que ya no nos vayan a servir las eliminamos totalmente, sobre todo en el rostro y en las manos, que es la parte más clara. Bueno, y en el cabello si lo van a dejar también rubiecilla. Limpiar todas las líneas, eliminar más bien primero todas las líneas, y ahora sí, en el resto solamente limpiamos con la goma moldeada. Hay que limpiarlo porque primero, antes del color, sigue el entintado, que en el entintado va a ser igual de detallado que el dibujo. No le vamos a agregar nada más, solamente vamos a seguir absolutamente la línea de nuestro dibujo. Ahí aclaramos o absorbemos el polvito del grafito para poder entintar. Muy bien. Con el estilógrafo de su preferencia, de acuerdo al tamaño de su dibujo. Si tienes un dibujo grande, un estilógrafo grande. Si tienes un dibujo pequeño, un estilógrafo pequeño. Depende del tamaño de su dibujo. Voy a comenzar nuevamente tomando la referencia de los tres de abajo, pero sobre todo creo que me conviene mucho más ya en el paso del entintado, ese segundo, mira, ese segundo tiene un entintado más mejor definido. Me voy a guiar principalmente en este. Gracias. Miren, aquí les comparto el de Carol. Si alguien quiere compartirnos ahí sus dibujos, es el de Carol. Muchas gracias. Vamos a iniciar con la tinta.
De preferencia le recomiendo desde las manos, brazo y en segundo lugar el rostro, cabello y listo. Pero de izquierda a derecha de preferencia para que no toquen la tinta conforme vayan avanzando. Primero la mano. Una sola línea. No necesitamos líneas dobles. A menos de que lo requieren algunas zonas, pero de preferencia el estilo del manga o anime, muchachos, es muy claro, muy bonito y limpio el trazo. Muy limpio el trazo. Bastante bien calculado. Limpiecito a una sola intención. Y realmente aquí no vamos a tardarnos mucho porque no vamos a crear nada nuevo. Simplemente seguimos todo lo que hemos dibujado. Exactamente la línea. Muy bien, Monse, qué padrísimo se ve. Tiene toda la intención, así como el de Carol también. Si alguien quiere compartirlo nuevamente acá en el chat o en la cámara. La intención, como lo mencionamos al inicio, es que el personaje, independientemente de que tenga un parecido absoluto, que ninguno va a tener un parecido al de la imagen de cine, porque no la estamos copiando como tal, pero debe tener ese movimiento. Vean el de azul aquí en la cámara, qué padrísimo azul, muy bien. Qué bonito cabello le acabas de poner. Excelente cabello. Debe tener justamente ese estilo un tanto salvaje, ¿no? Como, no sé si ustedes han practicado algún tipo de arte marcial o un deporte simplemente que tenga mucho movimiento. Y es una pose como de concentración absoluta, ¿no? Vean este de Roxana, qué padrísimo Roxana. Vean este de Meli. Qué bonito, muy bien. El de Luca, vean este de Luca, qué padrísimo, muy bien Luca. Vámonos con la tinta. Gracias por compartirlo, muchachos, para que también quede la grabación y les mandamos un saludo a los que nos ven en la grabación y sepan lo que vamos haciendo en la ilustración en vivo. Bueno, pues rápidamente vámonos con el paso de la tinta. Mucho cuidado, una sola línea. Creo que nadie de los que me mostraron su dibujo, nadie tiene que modificar nada. Todos tienen una definición muy bonita de la pose. Usen una sola línea. Repito, normalmente el estilo manga es bastante simple, minimalista. No requiere mucho remarcado de áreas, a menos que el estilo o la historia lo requiera. Eso lo hablaremos, por ejemplo, la siguiente semana, que en la siguiente nos va a tocar un estilo pero ya más de cómic. Y si bien algunos ya conocen, el estilo manga es derivado del cómic. El cómic, la diferencia que tiene es que es esto mismo, exactamente esto mismo que estamos haciendo con el manga, pero le agregan texturas. Le agregan texturas achuradas, texturas con más, como con un mediano realismo. No realismo absoluto, pero sí se acercan más a la naturalidad de las texturas. A diferencia del manga, que el manga es mucho más minimalista, más sencillo, pero no tanto porque lo quieran hacer así, sino porque en el concepto y el contexto del uso o las historietas manga tienen demasiadas páginas en las historietas que no les conviene hacer demasiado detalle en los personajes. Necesitan hacerlo simple para poder hacer tantísimas páginas que en algún momento llegaron o todavía siguen produciendo mucho más que el cómic. Pero algunos artistas prefieren meterle más textura acercado al estilo del cómic
para aumentar la naturalidad de las texturas en los elementos que dibujan. Esa es una de las diferencias, aparte del estilo en el rostro, ojo, nariz, boca, cabello. El estilo del cómic tiene mucho más detalle. Iniciar con el estilo del manga nos va a ayudar mucho a que en el cómic hagamos exactamente esto mismo, pero le agreguemos un poquito de texturas, un poco más de achurado. Miren, aquí un consejo muy importante. Los contornos, a diferencia de las partes interiores en un dibujo, las interiores, como por ejemplo de manera muy específica y puntual, la costura, si tienen un estilógrafo más delgadito, la costura de la manga debe ser con un estilógrafo mucho más fino para que no resalte demasiado. Solo la costura o las costuras. Lo demás, con el mismo estilógrafo se puede hacer. Si la siguiente semana, Carol, es eso, las escenas de cine al estilo cómic, que es relativamente lo mismo, pero le vamos imagínense esto, pero agregándole texturas, con las tintas sobre todo. Y eso enriquece un poco más el nivel de dibujo. Que hay mangakas, hay animes que le ponen el estilo del cómic, o sea, le agregan texturas a sus ilustraciones. Eso es lo que vamos a estar trabajando también la siguiente semana, acompañado también del color y los acabados. La línea negra de la ropa de aquí de la manga no la vayan a hacer con el estilógrafo, esperen a que lleguemos a los marcadores o a la acuarela directamente con negro. Sí, no se vayan a gastar la tinta del estilógrafo en rellenar nada. De preferencia háganlo con herramientas grandes, ya sea con el pincel de acuarela o con un marcador de punta gruesa. Es mejor. Los pliegues del brazo que va detrás, muchachos, de preferencia también háganlo con una sola línea. Y realizaron una figura completa, hagan la mitad de la figura. No hace falta rellenar todo totalmente cada pliegue. Bien, aquí ya tengo, por ejemplo, la zona de los brazos. Me voy hacia el rostro. Lo mismo, no hay necesidad de agregarle nada. Solamente voy a seguir específicamente el diseño de lo que acabamos de dibujar. Las cejas, por ejemplo, esas sí podemos hacer el contorno, no hay que rellenar tampoco, o decidan al momento de que lleguemos al color si le cambian el color a la ceja o las dejan en negro. Aquí en las pestañas voy a definir un par de pestañillas. Esa canción es buena, dice Monse. Iris y pupila, definan si las pupilas quieren dejarlas en negro o no. Ahí marco. Defino los contornos. No lo voy a dejar yo en negro en la pupila. Voy a poner un colorcillo. El mayor trabajo, muchachos, de este estilo es justamente el dibujo y la tinta. El color relativamente es muy básico y sencillo al momento de ir rellenando prácticamente cada área con colores sólidos.
Una recomendación y característica importante también, muchachos, es que los fondos no se entintan en un estilo de anime, como lo vemos ahí en las de abajo, en las referencias de abajo. Los fondos no tienen tinta, solamente van con directo el color, incluyendo los personajillos. Si se los vamos a agregar, los personajes no se deberían entintar, solamente una poca definición de las siluetas. Mucho cuidado con la definición de la nariz, el contorno del rostro, y sobre todo tomen un trago de paciencia para el diseño y el entintado de la katana, muchachos. En este aseguren una bonita línea a la primera. Es, creo, el mayor reto del dibujo. Utilizamos el compás de nuestra mano, no inclinamos o giramos nuestro papel antes de rayar o de entintar. Medimos, así como cuando un karateca va a romper un ladrillo y antes de romperlo primero hace como que lo rompe y no lo rompe, lo rompe y no lo rompe, lo rompe y no lo rompe, y luego ¡pam!, ya le pega. Nosotros también aquí rayamos, no rayamos, rayamos, no rayamos, pero le vamos midiendo. Cuando ya estamos seguros, tiramos la línea. No respiren. Cuando hagan la línea así. La otra. Tiro la línea. Primero mido. Igual las de adentro. Bien, carajo. Las de adentro igual. Voy con la línea. Dos líneas. Tres líneas. Ay, sufrí, pero así es como se hace. Hay que ser muy, muy, muy limpios en el trazo. Muy bien, pero bien, voy a completar ahora ya todo el cabellito. Barbilla, quijada, el mechoncito del cabello sobre la frente, sobre las cejas. Trazos ninja, qué bonito, Monse, muy bien. Si ya terminaron de entintar, esperen un minutito nada más a que terminen de sacar la tinta y vayan limpiando con la goma moldeable todo el lápiz. Nuevamente, lo que se alcance a ver ahí de lápiz, vayan ya quitando todas las líneas. Incluso ya se pueden adelantar con el color, básicamente elijamos un amarillo para el vestuario, un amarillo y un amarillo oscuro. Si tienen dos colores nada más, no hace falta más, dos colorcitos nada más. El color es relativamente sencillo. Lo que más nos dificulta al momento de hacer un estilo manga es el dibujo, darle el estilo sobre todo, y el entintado, que quede bien, bien definido. Así como ya lo entintaste, ya podemos dejar esa versión como manga, el estilo del manga, del entintado blanco y negro de las páginas impresas. Ya lo tienen. Pero vamos a tratar de darle el color para acabarlo un poquito mejor. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Aquí termina el cabellito. Muy bien, Monse.
Vayan por sus acuarelas, por los colores, por la herramienta que tengan a la mano. Y elijan primero el amarillo del vestuario, amarillo y amarillo oscuro, incluso con el mismo color si quieren es una opción. Pueden pintar también el cabello, que no le va a afectar. Si observan, el personaje de abajo tiene como que los mismos colores también. Puede ser un amarillo intenso y un ocre para las sombras, o un amarillo intenso y un color café o un color de piel, no sé si tengan, y si no, pues pueden cocinar el color. Pero empecemos con el color primario, amarillito, y vamos a ir rellenando todo el área del vestuario. Pero repito, antes hay que limpiar muy bien el dibujo. Recuerden, la intención no es que tenga un parecido, la intención es que podamos hacer la escena. Olvídense de la copia bonita, hagamos una escena. Limpiamos con la goma moldeable. Normalmente el estilógrafo seca rápido, así que ya podemos ir limpiando todo el área. Claro que sí, Carol. Yo también voy a ir combinando marcadores y acuarela. Bueno, ya nos queda un poquito de tiempo, pero relativamente, repito, no es tan complejo. Necesitamos cubrir nada más 3 colores: el vestuario, el cabello, que casi es el mismo, y la piel. Si lo quieren hacer con colores, marcadores o acuarela, elijan simplemente un color amarillo. Primero el amarillo, no se compliquen. Un amarillo, vayamos rellenando prácticamente todo. Este amarillo me gusta. Hagamos un trazo sólido, muchachos. Una característica del estilo manga es, si quieren dejar algunas áreas vacías, observen, voy a ir rellenando sin piedad. Pero si quieren, por ejemplo, miren, aquí por ejemplo voy a dar un espacio vacío, y ese espacio vacío que sea como una lucecita, ese. Y sigo rellenando. Sobre todo arriba de los pliegues. Bueno, aquí debajo del codo pues no tanto. Esto lo puedo rellenar sin piedad. Miren, por aquí voy a dejar otro espacio vacío. Ahí. El estilo del manga normalmente es mucho más simple. Definan si con el mismo amarillo van a pintar el cabello. Si no, pues vayan aquí dividiendo o separando los espacios. No importa si se pasan un poquito la rayita sobre la línea negra. Miren, aquí voy a poner más espacios vacíos, como luces, y unos espacios vacíos, lucecitas. Está bien que el color amarillo es el que más se gasta. Una ventaja de usar, por ejemplo, me falta la otra manga. Los marcadores, como la mayoría son de alcohol, no se van a despintar con otra técnica. Entonces van a respetarse mucho entre una capa de marcador contra todas las demás. Si le combinamos o queremos combinar marcadores con acuarela, pues se van a respetar los tonos, no se van a despintar o a diluir. Miren, voy a colocar un tono de sombra
pero no tengo un marcador. No tengo un marcador de sombra. Tenía uno, pero ya se le acabó la tinta. Y luego se brinca a un café muy oscuro. Lo que voy a hacer es, este tono de sombra lo voy a hacer con un color de acuarela. Voy a utilizar acuarela y tengo un color ocre, por ejemplo. Miren aquí, este ocre me va a ayudar un poquito. Si quiero hacer también una sombra natural del amarillo, puedo agregar amarillo y el color contrario del amarillo, que es un morado o violeta. Si quieren hacer una mezcla o combinación, el amarillo ocre es un poquito más oscuro, pero tal vez no lo suficiente. Voy a agregarle morado, pero como no tengo morado, mezclo rojo con azul. Rojo con azul es un morado. Cuando el rojo y el azul se mezclan al amarillo, se hace una sombra. Una sombra de amarillo, vean. Amarillo con violeta o amarillo con morado. Es como un color cafecito, ya lo notan. Tengo que preparar suficiente para que me aguante toda la sombra del vestuario. Vean, ahí está, con un color ocre, con un poquito de moradito para hacer sombra. Una vez teniendo ya la mezcla, voy colocando encima y observen, el marcador no le va a afectar en absolutamente nada. Voy rellenando los espacios de sombra, definiendo los pliegues y la base de los brazos. Bueno, primero del primer brazo. Dibujo con la sombra todos los pliegues. Observen el color. Es un ocre. Si no lo tienes con marcadores, si no lo tienes con acuarela, puedes utilizar también lápices de colores, un cafecito, un color cafecito, un color rojizo. Miren, aquí es lo que les mencionaba, la cinta que le pusimos al inicio. Aquí me va a ayudar a que pues, no me voy a pasar de la rayita. Voy con el interior de la manga. Si se les acaba la pintura o la tinta, lo están haciendo con acuarela, pues recuerden la mezcla. Aquí voy a tener que hacer otra poquita mezcla. Ahí está mi ocre. Bien, muchachos, nos quedan ya casi 5 minutillos. Les voy a invitar y a recordar que tenemos las clases también los domingos de 9:30 a 12. Pues si alguien gusta acompañarnos. Voy a tener que retirarme ahorita a las 11 en punto. Vayan tomándole, si gustan, foto de pantalla para que lo terminen de tarea. Normalmente, o a veces en ese tipo de dibujos también, no logramos terminarlo, al menos no los acabados del color, pero iniciamos un ejemplo de cómo sería el vaciado de las texturas en color, que relativamente es muy sencillo, para que lo puedan terminar, pero a gusto, porque hay veces que dependiendo la técnica, en este caso si utilizan acuarela, hay que estar dejando que se seque entre una capa y otra. Eso hace que nos retrasemos un poquito en la velocidad del dibujo, y es mejor hacerlo con calma, con tiempo. Y de todas maneras, lo más difícil o lo más importante ya lo tenemos, que es el dibujo y el entintado. Una vez teniendo el dibujo y la tinta, ya todo lo demás lo podemos hacer con mucha calma.
Quienes gusten, dice así del dibujo completo. Quienes gusten compartirlo, aquí el de Roxana, miren, aquí les muestro de Roxana que ahí va con, le cambió el color muy bien, también hay que mencionar, se puede cambiar el color siempre y cuando utilices un tono, perdón, dos tonos, uno de claro y uno de sombra. Aquí está el de Carol, ven qué bonito va quedando el de Carol. Miren ahí el de Monse, qué bien, Monse. ¿Con qué lo estás haciendo, Monse? Siempre con marcadores, ¿verdad? Va muy bien la sombra. Continúale con la sombra, muchas gracias. Ahí está el de azul en la pantalla, qué bonito azul, muy bien. Si quieren continuar o utilizar ese mismo color, muchachos, del vestuario para el cabello, estaría muy bien. Pero si tienen otros tonos de amarillentos, los usan también. Aquí está el de Ian, muchas gracias, Ian. A Ian también le cambió el color. Completando de la sombra. Miren, y les doy el ejemplo de la línea negra. Esto pueden hacerlo si tienen un marcador gris oscuro. Creo que sería mejor. O si lo quieren hacer con negro, también está perfecto. Pero con un gris oscuro, miren, este estoy haciéndolo con un gris al 80%, un negro al 80%, un gris muy oscuro, casi negro. Con la intención, el gris oscuro, de que al menos un poquitito, se siga viendo como el entintado del estilógrafo. Pero si no, pues directamente con marcador negro también funcionaría perfecto. O si quieres combinar gris oscuro con negro, algunas sombras, aunque apenas se alcancen a ver, gris con negro estaría padrísimo también. Y el tono de la piel, antes de irme lo quiero hacer. Muy bien, Carol, le dice el de Carol, en este de Luca. Qué padrísimo, Luca, muy bien. Ah, sí, también en el mango de la katana tiene amarillos. A ver. Aquí está. En la katana, si lo quieren. A la katana la pueden decorar como ustedes quieran, ¿eh? Hay katanas que tienen algunos detalles coloridos o dibujados. Queda padrísimo. Bien, en el tono de la piel, ya para retirarnos o antes de irnos, quiero poner el ejemplo, un tono general y una sombra. Ahí aquí me falta tinta de esta. Vean, por ejemplo, aquí la manita. Yo con marcadores tengo un tono de piel muy clarito. Pueden dejarle algunos espacios de luz o vacíos. Y observando las referencias de abajo, hay un tono de piel entre rosita o color ocre también se puede. Para el diseño, sobre todo también no tanto para el diseño, fíjense, sino, ay, qué padrísimo, miren, este de Meli. Qué buen color, Meli, qué bonito diseño en el vestuario. Excelente. Ahí está la muestra de que también quienes van modificando van obteniendo un diseño padrísimo, muchachos. Entonces no se limiten. Vean, voy a utilizar un colorcito como entre rosita y color piel para las sombras de la mano o de la piel en general. También dos colores. No hace falta hacer una mezcla si tienes ahí tus marcadores o dos tonos muy similares para la zona de la piel. Pero esta es básicamente la sombra. De la mano, por ejemplo. Lo mismo para la otra mano, para el rostro, todo. Faltaron los extras. Sí, eso se los voy a, por eso les pido, tómenle foto de pantalla ahí a la imagen de referencia.
Para el fondo, recuerden, no hay que entintar nada, no hay que dibujar. Si quieren, no hay que dibujar nada. Todo háganlo con puras manchas. Yo voy a terminar el dibujo. Lo voy a publicar ahí en Instagram por si alguien gusta verlo. O si no, en la siguiente, el día de mañana lo voy a mostrar también. O en la próxima semana. Si alguien gusta verlo ya terminado. Pero es básicamente los mismos pasos. Vean, ahí está el tono de la piel. Lo voy a mostrar en la siguiente. Se fijan que el fondo, bueno, perdón, los colores son relativamente básicos, relativamente muy sencillitos. Así que diviértanse, muchachos. Miren, voy a nada más adelantar aquí en el rostro. Esa es una de las grandes dudas, entonces voy a tratar de terminar el rostro antes de irme. Ahí está el rostro y las sombras. Concéntrense mucho para las sombras del rostro. Mucho cuidado al momento de colocarlas, porque si le exageras en algunas zonas puede modificar mucho su dibujo o lo puede hacer ver un poco raro. Debajo de la ceja, de ambas cejas, un detalle pequeñito. Debajo de la nariz, detalle pequeño, un poquitín, una manchita en los lagrimales, una pequeñísima manchita en los lagrimales, en el párpado por fuera al exterior, pegadito a los mechones para que se conserve el relieve. Y en la mejilla, o desde la barbilla, de hecho, barbilla y mejilla hasta debajo de los mechoncitos, solamente 2 tonos. Miren, ahí ya está el rostro. Y ya depende si le quieren poner el color. Tiene los ojos azules el personaje, pero si alguien se los quiere cambiar, agréguenselos como ustedes gusten. Pero en el estilo manga todo puede pasar. Una de las cosas bonitas del estilo es que tienen cabellos morados, ojos verdes, azules, también morados, todo le pueden cambiar. Vean el cabello morado de la chica de abajo. Hay un montón de variedad en estilos y colores que puedes combinar. Ahora sí que ahí diviértete. El color que quieras combinar es válido y aceptable en el estilo del manga. No tiene, en cuanto a los colores se refiere, no hay una realidad exacta. Hasta aquí le voy a dejar, muchachos. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta este punto. Si lo terminan, por favor, ahí lo pueden compartir y me lo mandan. Ahí les dejo la referencia. Em, los colores son relativamente sencillos. Nos vemos el día de mañana. Quienes gusten acompañarnos, o si no, pues hasta la próxima semana. Cuídense mucho, muchachos. Nos vemos en la próxima. Lo voy a terminar, lo voy a subir en Instagram, yo creo que esta mañana, porque voy a tener tiempo hasta hoy en la noche de terminarlo. Gracias, Carol. Gracias, Ian, Roxana, Monse, Meli, Lumi, Lirio, Carol, Gabriel, Andrés, Silvana, Isabel. Nos vemos en la próxima, muchachos. Cuídense. Gracias, Hasta profe. pronto. Bye. Nos vemos. Bye.